¿Qué es la revolución humana? ¿Qué implica y cómo podemos saber cuándo estamos revolucionando nuestra vida? En este episodio compartimos algunos extractos del libro La sabiduría para ser feliz y crear la paz, volumen 2, donde el maestro Ikeda explica este concepto tan importante e inspirador. La revolución humana, un concepto de importancia clave para el siglo XXI. La revolución humana no es algo especial o fuera de lo común. Consiste en abrir bien los ojos y mirar más allá de las preocupaciones inmediatas, esforzarse y dedicar las propias acciones a algo más elevado, más amplio y superior. Alguien que en principio parecía un caso irremediable, comienza a practicar el budismo y logra una transformación trascendental en su vida. A través de su gran cambio interior, llega a ser un individuo capaz de inspirar a miles de personas. Las circunstancias en que uno sufre intensamente, los momentos en que uno no sabe qué hacer o hacia dónde dirigirse, son oportunidades valiosas para dar grandes pasos adelante en la propia revolución humana. Si tienden a desalentarse con facilidad, cada vez que esto les ocurra, renueven su determinación. La gente que decide ver los problemas como oportunidades y sigue esforzándose, arremetiendo contra las dificultades sin perder el optimismo, sin falta triunfará en su revolución humana. Nuestra existencia es una compleja trama de diversos factores. En ella se conjugan nuestras costumbres y personalidad, nuestro karma, nuestras relaciones familiares, pero todos estos elementos suelen entremezclarse y no es fácil sentir libertad con respecto a ellos. La gente se pasa la vida haciéndose problema y sufriendo por cosas inmediatas o de poca monta, y cuando quieren acordarse, ya se les termina el tiempo. La mayoría concluye sus días sin salir del círculo de los 6 estados inferiores, el infierno y los mundos de las entidades hambrientas, de los animales, de la ira, de los seres humanos y del éxtasis. La revolución humana es una revolución en las acciones, en la conducta. Significa adoptar voluntariamente una forma de actuar basada en el amor compasivo y elegir acciones que trasciendan el ciclo de los 6 estados bajos y den lugar a los estados de bodhisattva y de budeidad. Cuando la revolución humana se extiende a la familia, al país y al mundo, se convierte en una noble e incruenta revolución para la paz. Hay muchas clases de reformas: políticas, económicas, industriales, científicas y artísticas. Hay revoluciones que afectan la distribución de bienes y servicios, las comunicaciones y tantos otros quehaceres humanos. Cada una es significativa a su manera e incluso necesaria. Pero ninguna de ellas cambiará el mundo si las personas que implementan los cambios son egoístas y no aman a sus semejantes. La revolución humana es el cambio más fundamental y representa el proceso transformativo esencial para la humanidad. En tal sentido, será un foco primordial para el mundo del mañana. Es la base espiritual para orientar todos los aspectos en una nueva dirección positiva, incluso nuestras ideas sobre la vida, la sociedad y la paz. Creo que la revolución humana será un concepto de importancia clave para el siglo XXI. Revolucionar significa dar vuelta a las cosas. Conlleva la idea de un cambio repentino y radical. El proceso natural es que la gente crezca de a poco con el paso del tiempo. La revolución humana es un paso más allá de ese proceso gradual. Hay una energía que nos impulsa rápidamente en dirección positiva. Pero aunque implica una mejoría rápida, también es un crecimiento que se sostiene toda la vida. No hay punto final. Nuestra práctica budista es el motor y la fuerza propulsora de esa revolución humana. Desde hace milenios existen incontables libros de enseñanzas morales para la humanidad. Además hay bibliotecas enteras de libros de autoayuda y de inspiración personal. Pero la revolución humana y la transformación del karma no son cosas que puedan hacerse solo con palabras o leyendo. La SGI ha seguido continuamente el camino de la revolución humana real, no de la argumentación abstracta. Transformar nuestra mente, orientarla en dirección al bien supremo en la vida concreta y actuar de manera real. En sentido fundamental, la revolución humana se logra mediante la unión con la vida del Buda o de la budeidad. El poder de la autotransformación se libera cuando establecemos la fusión entre la realidad y la sabiduría del Buda. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de aspirar a la autosuperación y al crecimiento interior. Poseemos la facultad de cambiar conscientemente la dirección de nuestra vida, de enriquecerla y profundizarla en vez de dejarla transcurrir sin propósito. La gente tiende a considerar que el camino a la grandeza pasa por ascender peldaños en la escala del prestigio social.
Pero la revolución humana es mejorar nuestra vida de maneras más profundas y esenciales. Además, tiene un aspecto eterno, antes que un simple progreso mundano. Los seres humanos siempre somos y seremos eso, seres humanos. No podemos aspirar a convertirnos en algo superior o trascendental. Por eso lo más importante es crecer y transformar nuestra vida como seres humanos. Aunque lleguemos a adquirir fama, posición social, títulos académicos, conocimientos o dinero, si somos espiritualmente pobres, nuestra vida será vacía y empobrecida por dentro. Lo que cuenta es cómo somos cuando nos despojamos de todos los atributos externos. ¿Quiénes somos? Nosotros mismos. La revolución humana consiste en transformar nuestra vida y nuestra subjetividad en el nivel más esencial y medular. Shakyamuni fue príncipe, pero abandonó todos los privilegios de un linaje real y buscó la verdad sobre la vida. Esa fue su revolución humana. Nichiren Daishonin también declaró abiertamente ser miembro de la clase social más baja de su época. La humanidad libró 2 guerras mundiales en el siglo XX. Cientos de millones de personas experimentaron un sufrimiento infernal. ¿Cuál fue la causa? Si nos ponemos a analizarlo, llegamos a la conclusión inevitable de que somos las personas las que debemos cambiar. Debemos convertirnos en seres orientados a la bondad y el amor compasivo. Hoy, muchos se inquietan ante un resurgimiento de los nacionalismos y los autoritarismos. Se está olvidando la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, es tan importante la presencia de la SGI, una organización inamovible en defensa de la paz. El maestro Toda pasó 2 años en prisión durante la Segunda Guerra Mundial por su oposición al militarismo japonés. Eso fue lo que me inspiró a ingresar en la Soka Gakkai y lo que me infundió confianza en él. No sabía nada acerca del budismo, pero tenía fe en el maestro Toda como ser humano. Para mí, recorrer el camino de la inseparabilidad entre maestro y discípulo fue hacer mi revolución humana. Fue el maestro Toda quien utilizó la expresión revolución humana para referirse al logro de la budeidad, que es el propósito supremo de la práctica budista. Tradicionalmente se consideraba que el logro de la iluminación era algo que ocurría después de la muerte. Pero al introducir este nuevo concepto de la revolución humana, el maestro Toda esclareció la noción de la budeidad y la expuso como una meta de perfeccionamiento humano que debía alcanzarse en la vida. El propósito por el cual nos esforzamos en la práctica budista es para concretar la revolución humana. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores de que estamos avanzando en nuestra revolución humana? Nuestra vida, nuestro cuerpo físico son expresiones de Nam-myoho Renge Kyo. La revolución humana significa manifestar el estado de vida de Nam-myoho Renge Kyo. ¿Qué significa o de qué manera se evidencia la revolución humana? Hoy quiero brindarles algunas pautas de referencia al respecto. El primero es la salud. Brindemos pruebas claras de fe teniendo una vida sana. Naturalmente todos tenemos nuestro karma, pero en sentido general no podemos dar lo mejor si nuestra salud es frágil. Está claro que somos seres físicos y hay ocasiones en las cuales el cuerpo se enferma, pero siempre debemos orar seriamente por la salud y tratar de alinear nuestra vida con el ritmo profundo y fundamental del universo. Sin esa oración y sin acciones sabias para tener una vida equilibrada y sana, no puede decirse que estemos practicando correctamente. El segundo indicador es la juventud espiritual. Ser jóvenes de espíritu toda la vida es señal de revolución humana. Para no perder la juventud espiritual, debemos esforzarnos en la práctica budista de manera enérgica y seguir desarrollándonos y mejorando sin pausa. El tercer elemento es la buena fortuna. Cuando continuamos entonando Nam-myoho Renge Kyo, dedicándonos al Kosen Rufu y triunfando como budistas, tanto nuestra vida personal como la de nuestra familia se adornan de buena fortuna. En la turbulenta sociedad de hoy, esta buena fortuna nos protege y nos brinda una dinámica prosperidad. En cuarto lugar está la sabiduría. Para perfeccionarnos como seres humanos y poder conducir sabiamente asuntos de la sociedad, debemos cultivar nuestra sabiduría y nuestra capacidad intelectual. La negligencia en este sentido también conduce a la derrota en la sociedad. En quinto lugar, la pasión. Los genuinos practicantes del budismo de Nichiren viven con el apasionado compromiso con el Kosen Rufu, y esto es lo que revitaliza su vida. Aunque tengamos toda la inteligencia del mundo, sin pasión somos como muertos en vida. La pasión es además un requisito de la felicidad. Mayormente, que seamos felices o infelices depende de nuestro grado de pasión. En sexto lugar, la convicción. La revolución humana es un brillante reflejo de nuestras firmes creencias.
Sin convicciones sólidas y sin una filosofía de vida que oriente nuestros actos, somos como un navío sin brújula. Cuando uno no sabe qué dirección tomar, puede perder el rumbo bajo los impactos de los vientos del karma o terminar naufragando. El séptimo y último indicador de la revolución humana es la victoria. El budismo es una lucha por establecer la victoria. La revolución humana se logra conquistando un triunfo tras otro. De modo que una vida de revolución humana es una existencia triunfal. Todo involucra una contienda tanto en la vida como en el Kosen Rufu. Vencer es la forma de dar prueba de justicia y de verdad. Además de estos 7 indicadores, debemos desarrollar nuestro amor compasivo, ya que este abarca los 7 elementos. Para las personas comunes, actuar con valor es la mejor forma de poner en práctica ese espíritu solidario. Consagrar la vida al Kosen Rufu es la mejor manera de poner en práctica el amor compasivo y la valentía. En síntesis, tomar conciencia de nuestra misión como bodhisattvas de la Tierra es fundamental para la revolución humana, y la dedicación jubilosa y valiente al Kosen Rufu es manifestación de nuestra revolución humana. Quienes practican la enseñanza budista correcta y se dedican al bien de los semejantes, al mejoramiento social, son personas de enorme nobleza. Poseen el estado de vida de los bodhisattvas, cualquiera sea su situación económica o su posición social. La Soka Gakkai extiende su mano a todos los que sufren y los ayuda a revitalizar su espíritu. Los primeros 3 presidentes de la Soka Gakkai consagraron su vida a ese propósito. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Humanismo Soka semana tras semana. Los esperamos el próximo episodio para seguir compartiendo inspiradores alientos del maestro Ikeda y conceptos del budismo que podemos aplicar día a día en nuestra vida. Hasta la próxima.